Buenos días para todos. A continuación se darán las indicaciones para el desarrollo de la guía número 3 de la asignatura Estadística en el grado octavo. Recordemos leer siempre las indicaciones antes de desarrollar esta guía. El aprendizaje proyectado para las semanas 12 y 13 del primer periodo, que es este trabajo, es compara e interpreta datos de diferentes fuentes. Los conceptos involucrados son datos, gráficas estadísticas y tablas. Recordemos que la intensidad horaria es de 1 hora a la semana, es decir, este trabajo comprende 2 horas según la intensidad horaria. Acá hay unas indicaciones de tipo curricular y recordemos que este correo ya no es válido sino a calixtovarón@gmail.com. Sigamos. Acá nos dicen comparación e interpretación de datos de diversas fuentes. La representación, interpretación y comparación de la información es propio de acciones estadísticas. Ejercicio 1. Lee con atención la información contenida en la siguiente tabla. Tenemos una tabla de 3 columnas. En la primera, corresponde a representación escrita y concepto. Tabla. Una tabla permite mostrar la información de manera sistemática de un conjunto de datos y acá tenemos una representación gráfica de una tabla. Se utiliza en situaciones como encuestas, reportes, resultados, etc. Continuando con los diferentes conceptos, entonces encontramos la representación verbal. No solamente podemos reducirnos a tablas y gráficas, la representación verbal es algo que utilizamos todo el tiempo y en estadística se utiliza también. Acá nos dice, se utiliza el lenguaje verbal, es decir, con palabras ya sea de una manera oral o escrita de una situación. Acá hay un ejemplo. Se ha encuestado a un grupo de 100 personas sobre su peso y edad. Al obtener sus datos, se sistematiza la información en una tabla de datos agrupados. Se obtienen los intervalos de edades 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y 90 a 100. Acá tenemos la descripción de una situación. Este tipo de representación se utiliza en cualquier situación. Otro es el diagrama de barras o histograma. Se utiliza para representar frecuencias de datos. Acá tenemos una tabla y una gráfica en la que se utiliza el diagrama de barras, también llamado histograma. Y se utiliza en situaciones como encuestas, reportes, resultados, etc. Tenemos también el diagrama de líneas o polígono de frecuencias. Se utiliza para ver el comportamiento de un conjunto de datos. Acá tenemos los datos y acá una gráfica que representa esos datos. Recordemos que como es diagrama de líneas, entonces la idea es ver el comportamiento de la gráfica. Por eso se utiliza en situaciones de ventas a lo largo del año, nivel del agua, rendimiento de un estudiante, nivel de azúcar, pandemias, etc. Continuando con las representaciones, encontramos el diagrama circular. Se utiliza sobre todo para representar porcentajes y proporciones. Acá tenemos una tabla de una situación y su representación en el diagrama circular. Se utiliza en situaciones como religiones de una población, color favorito, uso de medio de transporte, alimentos más vendidos, etc. Otra corresponde a las gráficas de dispersión. Se utilizan sobre todo para medir dos variables. Cada punto es un dato obtenido. Acá se pretende ver la tendencia de los puntos. Peso, peso, talla, edad, etcétera. Es decir, acá tenemos en este eje de dos variables, se toman dos datos y se contrastan. Se utiliza en situaciones como peso, talla, edad, etc. El ejercicio 2. Entonces recordemos que para el ejercicio 2 tuvimos que haber hecho la lectura minuciosa del ejercicio 1, que es la que nos va a dar elementos para resolverlo.
Después de la tabla de este ejercicio, se presentan situaciones estadísticas de varias situaciones a nivel verbal y en gráfica. Tu deber es colocarlas en la tabla, asumiendo que cada fila o renglón atiende a una misma situación. Es decir, la información que debe ser correspondiente a nivel horizontal. Esta tabla es lo que se debe enviar al correo tomando foto o en Word o descargar en la guía si se reclamó físicamente. Llena la siguiente tabla teniendo en cuenta la información brindada en cada representación. Entonces, observemos. Acá tenemos en la primera columna de la izquierda la situación. Entonces, tenemos ahí 3 situaciones que ya están diligenciadas. Luego dice representación verbal y luego representación gráfica. Entonces debemos dirigirnos acá a este conjunto de representaciones. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una verbal, una gráfica, verbal, gráfica, verbal y gráfica. Y debemos mirar de acuerdo a cada situación que está acá especificada cuál es la representación verbal y gráfica que corresponden. Debemos llenar estas tablas con las opciones que ya están acá. No hay que crearlas, sino ya están creadas, toca encajarlas donde correspondan. Y el ejercicio 3 dice, realice un mapa conceptual sobre la información estadística y sus representaciones. Para la elaboración de este mapa, básicamente es usar la información que obtuvimos acá. Entonces ahí ya tenemos elementos para su realización. Éxitos en su tarea.